Vivimos en una sociedad de constante cambio. Lo político y lo social se analiza aquí. Mundo al límite. David Miranda y Mladen Yopo le dan una vuelta a la contingencia nacional e internacional. Y lo escuchas por Radio USEC. Bien, muy buenos días. Estamos en esta edición especial de Mundo al Límite, confinados desde nuestros hogares. Por una parte está Mladen Yopo aquí a mi lado. ¿Cómo estás, Mladen? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, ya estamos en esta emergencia del coronavirus, ya este es un tema mundial y creo que sería relevante poder tocar algunos puntos clave que hemos visto como noticias muy interesantes en las últimas semanas. ¿Te parece? Sí, por cierto, han habido varias cosas. Primero, este es un virus que llegó para quedarse, parece, por un largo tiempo. Se supone que alguna vacuna se va a demorar unos cuantos meses, así que es una realidad que de alguna forma nos está afectando cotidianamente. En el mundo ya, para empezar, hay más de 1,5 millones de infectados. Ese es un tema no menor, en 202 países, lo cual quiere decir que este es un virus ya global, no está en un sector determinado. Segundo, yo creo que es un tema importante también tener en consideración que no se ha logrado derrotar el virus. El caso de China, que si bien ha dejado en Wuhan, ¿no es cierto?, la ciudad donde se inicia el virus, ha dejado ya un poco las restricciones, la gente puede moverse un poco más. Primero, no conocemos si el virus puede rebotar, no sabemos el número de infectados porque no se ha testeado todo el mundo. Claro, en general, esa cifra de 1,5 millones es una cifra de gente que ha sido confirmada, pero dado que hay portadores y dado que tenemos un montón de países que tampoco tienen suficiente capacidad de testeo, la cifra se presume mucho mayor. Lo que sí sabemos, la única cifra más o menos real es la cifra de fallecidos. O sea, tenemos 15.000 muertos en Estados Unidos, otros 15.000 en España, 18.000 en Italia, y así vamos sumando. Claro, sabemos eso, pero no sabemos, por ejemplo, lo que te decía en el fondo, la cantidad de personas que son portadoras, porque hay muchos portadores asintomáticos. No sabemos si el virus rebota también, como te estaba diciendo. Entonces es una enfermedad y un virus que llegó para quedarse. Y llegó para quedarse a pesar de que habían alertas tempranas. No nos olvidemos del SARS, el 2002, que también empieza en China, paradójicamente, digamos, en la provincia de Cantón, digamos, y de alguna forma después viene el virus del Medio Oriente, el MERS del Medio Oriente, que es el 2012, y ya había una cierta posibilidad de ir trabajando lo que es esta familia de virus, digamos, que de alguna forma tienen algún nivel de conexión. Sin embargo, se dejaron los estudios. La investigación científica ya había detectado que este era un peligro latente de esta gravedad. Estaban los documentos, los papers que están ahí dando vueltas en redes sociales. Sin embargo, los gobiernos no le dieron la importancia suficiente para seguir con las investigaciones, porque se podría haber tenido quizás una vacuna mucho más temprana. La cifra hoy día, otro fenómeno que es bien paradojal, es que este fenómeno, de alguna medida, no tenemos información cierta. Estamos trabajando con información que puede ser científicamente validada y con mucha noticia falsa, con mucha noticia que está siendo usada fundamentalmente en la lucha global entre las potencias y que esto no ha parado. El caso de China, vuelvo a citar a China, en la provincia en la ciudad de Wuhan, se hablaba de 2.500 muertos. Hay radios, Free Radio y entre otras más, que hablan de 43.000 muertos. Los niveles de diferencia, y eso sacaron a partir de lo que eran ciertos documentos que no fueron publicados en un diario hongkonés, digamos, un poco opositor al gobierno chino, y en esta radio, viendo un poco la cantidad de urnas que salían de lo que eran las funerarias en un momento determinado. Entonces, no sabemos las cifras oficiales cuáles son. Claro, hay una batalla de información y además hay un escenario, digamos, lo que ya
ha llegado incluso a expresar Mañalich Hay una aquí batalla de sobre información la guerra de muy los insumos importante. En médicos, ¿no? general, sí, hay una batalla de información bastante importante porque de alguna forma lo que la lucha global, digamos, no solamente sea en términos económicos, ya veíamos la guerra económica entre China y Estados Unidos, sino también se da en términos informativos. Por ejemplo, el caso de Rusia culpa, digamos, a Europa de tener alguna injerencia en el coronavirus. Los chinos culpan a Estados Unidos, una delegación militar que fue a Wuhan en octubre que llevó al coronavirus. Y así sucesivamente. Es decir, hay un desprestigio que se está usando detrás o una desinformación para ganar ciertos puntos en lo que es la batalla global, en lo que es el soft power. Pero además, por ejemplo, China lo está usando hoy día más transparentemente para decir que ellos lo están superando y por lo tanto son una potencia sanitaria hoy día en ¿Tenemos algún problema con el audio? Vamos. Entonces, como te estaba diciendo, es decir, se está usando esta información para ganar elementos diplomáticos, para ganar un poco de soft power, digamos, entre las potencias. Por lo tanto, tenemos mucha información que es falsa, que es una información no certera. Esto además está de alguna forma más influido por lo que son ciertos gobernantes de características populistas. Eh, no nos olvidemos que el presidente Trump dijo que este era un pequeño resfrío que se solucionaba, el Ahí presidente tenemos, Bolsonaro, que anda tenemos a en la calle, digamos, Bolsonaro, claro, al mismo Boris Johnson que hoy está internado en la UCI. No sé si ha salido ya. está en la Ya. UCI, sí, está en la unidad de tratamiento intensivo, digamos, porque de alguna forma no ha logrado superar el coronavirus. Esto es un tema no menor, porque eso ha implicado, primero, que hayan de alguna forma posiciones duales para enfrentar el coronavirus. Otro tema que también es un tema que es súper relevante y negativo, es que los países han enfrentado fundamentalmente esta enfermedad en términos aislados. Incluso la Eso es muy Unión Europea. importante, Blaen. Yo quería hablar contigo sobre este tema específico porque tú lo habías esbozado ya en un artículo que publicaste, si no me equivoco, en el mes de enero, sobre las respuestas globales a los desafíos globales, o sea, en el fondo de cómo estas grandes amenazas, como por ejemplo el coronavirus u otras, que fueron mencionadas más específicamente en dicho artículo, requerían una respuesta coordinada debido a la estructura de interdependencia en la cual estamos viviendo como un mundo globalizado. Entonces, hoy día se habla mucho de esta diferencia entre regímenes autoritarios y regímenes democráticos para abordar la pandemia, pero no se habla tanto, digamos, de la respuesta coordinada que pudiéramos tener para superar un problema de esta magnitud. Sí, sí. Hoy lo que te está contando, digamos, en esa perspectiva, es que los países se han ensimismado. Y es parte natural, digamos, cuando hay una crisis en general, que los países se ensimismen. Pero es una respuesta inadecuada, porque hoy no puedes cerrar la frontera. Las fronteras son fronteras porosas, permeables. Esa es la primera cosa. La segunda es un tema que no sabemos hoy día las consecuencias ni la latencia, digamos, de lo que es esta enfermedad, esta amenaza, digamos. Por lo tanto, de alguna forma hay que colaborar. Y tercero, evidentemente, por un valor humano. Es decir, la cantidad de muertes en Italia, las que se están viendo son enormes. La cantidad de muertes en el propio Estados Unidos son muy grandes. Entonces, yo pensaba de alguna forma qué pasa con aquellos países que no tienen la capacidad mínima de resistencia, países pobres, por ejemplo, países en el caso de nuestra América Latina, como el caso de Haití, por ejemplo, o Claro. países de Bueno, la África. catástrofe que estamos viendo en Ecuador, eso, en Guayaquil, es En Ecuador, precisamente. un drama, Es pero de tremendo. un Entonces, nivel de falta de recursos, de falta de todo tipo de de alguna forma, insumos. los países lo que están haciendo es ver su propio patio trasero, pero sin embargo las consecuencias igual le pueden venir a más largo plazo. Por estos tres motivos, pero además porque hoy día, en general, un país depende de otro país. O sea, el país no hay países autosuficientes. Hoy día estamos integrados a través de las cadenas de valor
económicas fundamentalmente importantes, de los mercados, ¿no es cierto? Si nosotros pensamos en el mercado chino, por ejemplo, en el caso de América Latina, el mercado, ya han bajado las exportaciones hacia China, que es nuestro principal socio comercial hoy día, y nuestro principal inversor en más de un 12%, lo que son las exportaciones, producto que de las empresas chinas hoy día no están produciendo lo que producían antes. Entonces ya estamos teniendo un problema global mucho mayor. Segundo, está dejando altas tasas de cesantía. En el caso de Estados Unidos, estamos hablando de 17 millones de personas. Solamente la semana pasada fueron a pedir el subsidio de cesantía a más de 6.6 millones de personas, que es Claro. un tema no menor, porque eso va generando otras consecuencias y va generando otras interpelaciones al sistema. Entonces, al final, los países están trabajando fundamentalmente en términos individuales. Sí, es Otra muy cosa que... importante todo lo que tú comentas porque en el fondo tenemos, por una parte, esta dicotomía entre el problema de mantener la vida, digamos, y el otro, la dicotomía de qué pasa con los recursos económicos. En el fondo, esta guerra de declaraciones economicistas respecto de si hay que renovar la actividad o bajar el perfil de la enfermedad, o la gente que pide un confinamiento total, un aislamiento puro, digamos, nos lleva a varios cuestionamientos que se traducen finalmente en lo que tú señalas, que es una interpelación a la forma de organización de la vida social y de la producción. Porque tú también comentabas en este artículo, en el último que publicaste, bueno, que publicamos ayer con la Dirección de Investigación y la Universidad, sobre los efectos en la economía mundial, de cómo hay un doble efecto de esta pandemia a nivel tanto de la oferta de productos disponibles por baja, digamos, la actividad económica, pero también hay una baja en la demanda. Entonces, hay mucha preocupación, incluso la OMS y la FAO han expresado una preocupación muy grande sobre qué va a pasar con las cadenas de suministro. Si realmente vamos a poder, digamos, sostener un ritmo de abastecimiento para los grandes centros, asentamientos humanos en todo el mundo, y que se pueda garantizar, digamos, que van a tener aquello necesario para poder subsistir. En el fondo, ese es como el nivel de cuestionamiento que nos lleva, y eso nos lleva tanto a una guerra de insumos médicos como a una guerra de información y a otros escenarios posibles que puedan ser más catastróficos de lo que estamos viendo ahora, casi como el efecto colateral de la propia pandemia en sí misma. O sea, de hecho, todas las proyecciones económicas de los grandes organismos internacionales, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, agencias, digamos, crediticias internacionales, Naciones Unidas, están hablando de una recesión al estilo del 29 y peor. Claro. Ya las cifras, por ejemplo, para el caso de Asia, que se pronosticaban que iban a crecer las economías asiáticas en alrededor de un 5,5%, ya están bajando a 2%. América Latina, que se suponía que iba a tener un crecimiento por encima del 1,6 a un 2% este año, ya estamos con cifras incluso de decrecimiento en muchos países. Entonces, estamos Ahora, qué hablando de bueno una que pones economía lo que del viene en recesión. 29, porque en el 29 lo que tuvimos fue una crisis del sistema financiero. Hoy día, esta crisis es una crisis de la economía real, es una crisis de la gente que sale a trabajar y que no puede, o que necesita. Es una crisis, digamos, Claro, de la cantidad de conectividades no logísticas. son crisis especulativas. Claro. Claro, tiene efecto en la economía Claro. especulativa y de hecho las AFP han sentido, digamos, el golpe, todos hemos tenido pérdidas en nuestros ahorros porque tenemos un sistema draconiano de previsión y resulta que todo esto es fruto de un impacto de la economía real hacia la economía financiera, cosa que en los siglos previos, desde el 29 incluso hasta 2008, había sido al revés. Exacto. El tema, digamos, es comparable, digamos, este no es una crisis financiera, este es una crisis de la economía global imbricada en todos sus niveles, en los sectores productivos, sectores financieros, sectores laborales del trabajo, en todos los sectores. Y América Latina no tiene buen pronóstico, tiene un mal pronóstico, en general, Exactamente. por distintos motivos. Eh, yo diría que otro punto interesante en esto es que se está generando una discusión entre cómo se enfrenta mejor la crisis
y la interpelación es un poco entre lo que son ciertas opciones autoritarias versus ciertas opciones democráticas. Y de alguna forma lo que se está haciendo, se está enarbolando un poco el manejo de China de la crisis, que es un manejo autoritario fundamentalmente, un manejo con vigilancia de las personas muy estrecha y que de alguna forma le ha dado resultados. Esto primero hay que relativizarlo e incluso contestar que no es así. Yo voy a poner dos contrapuntos distintos. Uno, que tiene que ver con otros factores que son muy importantes. Los países más, yo diría, exitosos en el manejo de la crisis son ciertos países asiáticos y algunos países europeos. Y voy a reflejar la diferencia entre ellos. Uno, hablamos de Singapur, Hong Kong, ¿no es cierto?, y Taiwán, que tuvieron tempranamente, ¿no es cierto?, primero, una gran inversión en lo que es el aparato estatal y la salud pública, que no es un elemento menor. Segundo, aprendieron rápidamente de lo que fueron las crisis del SARS del 2002 y la crisis del Medio Oriente, digamos, el MERS del 2012, y generaron, ¿no es cierto?, centros de investigación con altas inversiones en el manejo de enfermedades virales. Tercero, tienen una economía y una sociedad que de alguna forma tiene una coherencia, están incluidos dentro del concepto del modelo. En el caso, por ejemplo, el otro día citaba el caso, ¿por qué, no es cierto?, Corea del Sur, por ejemplo, gana un premio Oscar? Es porque las empresas Samsung invierten en cine, porque hay una ley del cine que obliga a los cines a dar cine, 145 días de cine en los cines coreanos, porque hay en el fondo fomento de lo que es la industria cultural. Yo diría que eso más el concepto autoritario, evidentemente, de la sociedad asiática. A contraposición de eso, otro país exitoso es Alemania. Alemania en este momento tiene alrededor de 15.000 personas infectadas, pero solamente tiene 250 personas fallecidas. ¿Por qué? Porque Alemania tiene un estado de bienestar. Tiene un estado de bienestar, un estado coherente, un estado donde la gente también se siente parte, ¿no es cierto?, de su sociedad, cuida su sociedad, hay grandes inversiones sociales y por lo tanto, sobre todo en el caso salud, y por lo tanto hay un elemento de prevención. Bueno, ahí hay un tema, Bladen, el caso de la muerte en Alemania, que si bien se comportó de forma muy baja en las primeras semanas, que tenían, me acuerdo, 72 muertos en las primeras semanas, mientras en Italia los contaban de a miles todos los días. En Alemania tenían 64, hoy día ya han tenido una alza en las cifras, están llegando a los 2.349 muertos, de acuerdo al observatorio de Johns Hopkins, que está, digamos, disponible en internet. Y lo otro que... Tiene 100.000 infectados. ¿Cómo? Tiene 100.000 infectados en este momento Alemania. 100.000 personas infectadas por el virus. Pero el número de muertos yo no tengo claridad. Y esto, claro, la tasa de mortalidad es muy baja, igual lo que pasa en Corea del Sur. Sin embargo, volviendo al tema de China, sí es cierto que han tenido una respuesta cohesionada, digamos, acorde a su propio modelo. Hay algunas de los errores como que la comunidad internacional no le perdona. Y una es el tema del manejo de la información de forma prematura, es decir, cuando ellos tenían esta información y la liberaron de forma tardía cuando ya el mal estaba desatado. Y la otra es sobre las lecciones no aprendidas respecto a lo que fue el SARS y el COVID, el primer COVID. Entonces, ahí hubo dos elementos clave. Hubo información que no se manejó adecuadamente, hubo investigaciones que quedaron paradas, incluso hubo, en el año 2002, hubo una vacuna que estaba en desarrollo y que quedó desestimada por prioridades políticas, o sea, básicamente no se quería invertir en el asunto. Entonces, aquí hay una tabla de doble rasero que no sería bueno, digamos, observar para ver, digamos, cuál es la capacidad de reacción, porque hoy día nosotros estamos viendo, no sé si leíste, por ejemplo, el artículo de Byung-Chul Han, que publicó en El País, de España, que él habla un poco sobre este apocalipsis totalitario que viene para poder, digamos, contener amenazas de este tipo, en el sentido de la hipervigilancia, lo que significa la utilización de los dispositivos electrónicos, las pérdidas de libertades personales, que es algo que acá en Occidente golpea mucho.
mucho más que en China o que en países como Japón, Corea. Entonces, ese punto yo creo que nosotros vamos a tener que tratar de asimilarlo, o que hay que estar observantes sobre cómo se va a desarrollar ese asunto de las futuras medidas sobre las libertades que estamos acostumbrados en Occidente respecto a nuestra información o de nuestra... Ese es un tema, o sea, un poco el manejo de la información y la vigilancia. No solamente es el control férreo de la información, incluso están dando muchos gobiernos informaciones parcializadas, informaciones sesgadas, a veces informaciones que no corresponden. Pero también hay otro factor más que tiene que ver con la militarización de las sociedades. Y en ese sentido, cómo las fuerzas militares de alguna forma empiezan a tener un papel de injerencia cada vez mayor. Un caso que es bastante paradójico, digamos, porque en el fondo son parte del apoyo que tiene el caso Brasil, donde las Fuerzas Armadas han limitado las excentricidades del presidente Bolsonaro. Es decir, la no salida del ministro de Salud, o la pelea que tiene Bolsonaro con el gobernador de Sao Paulo y el gobernador de Río y de otros estados, digamos, porque instándolo a no tener cuarentenas, digamos, ha sido mediatizado por las Fuerzas Armadas. Entonces, las Fuerzas Armadas hoy no solamente están en las calles, están cumpliendo labores de policía, a veces inadecuadamente, pero también las vamos a tener como elemento de presencia. Y ante una concepción de un manejo que ha sido parte, digamos, de la historia, que es el manejo del miedo. El miedo, de alguna forma, ha permitido la aceptación de lo que es la limitación de libertades, que no es un tema menor, y que vamos a tener que tenerlo muy presente para no quedarnos pegados en este tipo de situaciones. Yo quiero referirme también al tema de Estados Unidos. Está el tema de Estados Venezuela, Unidos. O el tema de Estados Unidos propiamente tal. Pero vamos a referir al tema de Estados Unidos también dentro de otras de las variables que hoy día están en el mundo. Yo creo que el coronavirus puede ser el némesis de muchas personas y de muchos presidentes. Hoy día el maltratamiento de la enfermedad, el hecho de lo que han dicho, cómo se han comportado, de alguna forma yo creo que les va a pasar la cuenta. Voy a Estados Unidos precisamente porque hasta hace un tiempo, antes del coronavirus, el presidente Trump tenía la elección relativamente en el bolsillo, aproximadamente. Los demócratas estaban dispersos, no lograban de alguna forma tener un candidato de unidad, habían posiciones muy radicalizadas, distintas, digamos, radicalizadas para Estados Unidos, no estamos hablando dentro de un margen, digamos, de la democracia de Estados Unidos, pero muy dicotómica. Y hoy día la tiene difícil por varios motivos. Uno, porque bueno, primero que hubo un solo candidato demócrata, que es Joe Biden, se bajó Bernie Sanders, dadas las situaciones que está sucediendo, digamos, y ya puso ideas fundamentales, ¿no es cierto?, en lo que es la discusión en la plataforma, ¿no es cierto?, lo que puede ser un futuro gobierno demócrata, pero porque el propio presidente se puede de alguna forma pisar la cola. Él trató al coronavirus de una forma realmente jocosa, dijo que era un resfriadito, dijo en el fondo que llegaba el verano y se acababa el coronavirus. Hoy día está atacando a la Organización Mundial de la Salud porque nos avisaron antes. Es decir, ha tenido problemas con el gobernador Cuomo, ¿no es cierto?, el estado más contaminado, que es Nueva York fundamentalmente. No le han entregado los recursos al gobernador Cuomo. El gobernador Cuomo le pidió entre 30.000 y 40.000 respiradores, no se los entregó. Es decir, ha tenido una actitud realmente negativa en esta etapa. Y yo creo que eso le puede echar a pasar la cuenta. Pero no solo a él, porque no nos olvidemos que las demandas mundiales que veníamos viendo en el 2019 siguen presentes. Todas las demandas van a seguir presentes. Claro, todos los movimientos que estaban reivindicados, incluyendo acá en nuestro estallido social, ¿no? Hoy día hay un impasse nomás, o sea, hay un momento una tregua. Claro, de tregua, pero aparte de eso, están ahí. Entonces, puede convertirse este coronavirus en el némesis de muchas personas. Yo creo que estamos enfrentando... estamos introduciendo. Interesante concepto que señala sobre los némesis de ciertas formas de gobernar, porque al final son los énfasis que quedan expuestos, digamos, cuáles son los énfasis sobre el modelo de sociedad que se construye en un proyecto político, sea un modelo
digamos, basado en la mera explotación de recursos o en la mera producción, si vamos a subsumir todas nuestras prioridades, incluyendo nuestra vida, nuestra familia, nuestra seguridad, nuestros derechos a un tema productivo, o vamos a buscar un equilibrio mayor. Y hay otro tema que no ha quedado no se ha conversado mucho, que yo lo he hecho mucho en falta, que es qué pasa del equilibrio del sistema de producción a nivel mundial respecto del medio ambiente, porque todas estas amenazas que hemos tenido, digamos, de las últimas grandes enfermedades, han sido producto de malos manejos con el medio ambiente. O sea, el mercado de Wuhan tenía problemas de seguridad alimentaria severos. Entonces, hay un tema que no es solamente la seguridad alimentaria, sino es cómo establecemos una relación más armónica con el medio ambiente. Si al final esto es un tipo de amenaza. El día de mañana vamos a tener cambio climático, el día de mañana vamos a tener problemas de radiación, problemas de nivel del mar, problemas de temperatura, problemas, en fin, de una serie de cosas que nos deberían alertar sobre qué clase de modelo estamos construyendo, porque es un modelo que ya lo sabemos que es un modelo depredador, que es un modelo que es irracional, que desperdicia muchos recursos y que además los maneja mal. Entonces, evidentemente se generan riesgos por actividad humana, ¿cierto? No es una catástrofe venida del cielo como basada, digamos, en entidades bíblicas. Esto no es bíblico. O sea, para algunos puede ser bíblico, pero las causas son antropogénicas totalmente. O sea, lo que está claro es que viene el fin de lo que se llama el capitalismo salvaje. Y en ese sentido... Ojalá. No, ojalá. Yo estoy seguro de eso, en el sentido de que en el fondo vamos a tener, y el mundo va a tener que devolver un poco a ciertos equilibrios. No puede, en el fondo, de alguna forma, seguir actuando como se estaba actuando hace unos años atrás, ¿no es cierto?, a partir el derrumbe de los países socialistas, después, digamos, el famoso consenso de Washington, ese capitalismo extractivo, digamos, que contaminaba, esa apropiación indebida de lo que eran las ganancias y la plusvalía, ¿no es cierto?, fundamentalmente de lo que era la producción, ese sentido, digamos, de desprecio de la gente y la utilización, el concepto utilitario, todas esas cosas van a cambiar. Mi impresión es que vamos a tener que ir un poco a la Agenda 2030, digamos, fundamentalmente como modelo más prospectivo, pero retomando aquellas grandes agendas, por ejemplo, lo que fue el New Deal en Estados Unidos después de la guerra, ¿no es cierto?, con el presidente Roosevelt, o en la guerra, durante el periodo de la Segunda Guerra, o lo que es el Estado benefactor más bien europeo. Vamos a tener que ir a una forma de relacionamiento distinto. Quiero colocar un par de ejemplos que también son interesantes. Hay algunos que están llamando, Vlad, al cuestionamiento fuerte del rol del Estado-Nación en este asunto, porque esta cuestión de que todos los países se están aislando y generan un caos sobre una cuestión que es global, hace que muchos actores estén llamando, digamos, a reformular los roles del Estado en ciertas materias al menos. Existen las posturas desde las más anarquistas hasta las más, digamos, ultraliberales que critican el rol del Estado como un modo de organización que atenta en contra de la forma de la vida moderna. Y lo que pasa es que el Estado va a tener que optar, digamos, de alguna forma por buscar una democracia distinta, una democracia mucho más participativa, más coherente, donde la gente tenga un rol más protagónico. Es un tema que viene con las protestas, que viene, digamos, con los movimientos que se vienen estableciendo antes del coronavirus, pero aparte de eso va a tener que tener una postura internacional mucho más amplia, más cooperativa, más multilateral, donde de alguna forma va a tener que ceder un poco más de soberanía. Es decir, los países no pueden, en el fondo, hay efectos que son efectos globales. Pero yo quería ir a dos ejemplos en el tema del Estado. Uno, ¿por qué decía yo que era un poco el némesis en el caso de Donald Trump? Uno, la desinversión en lo que es salud pública es un tema enorme en Estados Unidos. Y segundo, una de las creaciones del presidente Obama fue un think tank, ¿no es cierto?, y un centro científico para tratar enfermedades virales, fundamentalmente lo que fue la epidemia del ébola, y Trump la desechó y la cerró nomás. Es decir, él va de alguna forma a tener que responder por eso. Pero quiero rescatar el caso de Alemania nuevamente. Alemania es un país que incluso en esta crisis
ha declarado la cultura como un bien público universal y ha entregado recursos para la mantención de la cultura en la sociedad, la mantención de las artes, la mantención en general de las expresiones culturales, de las comunicaciones, porque ve que es un activo muy importante. Entonces, yo al final creo que esto nos va a llevar a replantear un poco lo que son las relaciones en general de los estados y los paradigmas que de alguna forma están vigentes. Sí, hay un tema ahí que sobre Alemania y el rol de los países europeos que es complejo, porque en el fondo la cesión de soberanía en favor de bienes comunes, de bienes mayores para porciones grandes de población, como ocurre en la Unión Europea, no ha sido necesariamente una cuestión ejemplar, sino que más bien los colapsos, digamos, tanto de los propios países de Europa del Sur, sobre todo España, Italia, ahora Francia también tiene grandes pérdidas en vidas humanas, y la falta de coordinación de instituciones europeas para poder mantener, digamos, una respuesta cohesionada frente a una amenaza de esta magnitud, hace que en el fondo el modelo europeo no sea hoy día ejemplar. Y eso es complicado, porque en el fondo la alternativa, digamos, al desarrollo global, multilateral, etcétera, han tratado de levantarla desde, perdón, desde el Tratado de Lisboa. Y eso hoy día está en cuestión porque en el fondo no han tenido buenos resultados. O sea, al final todo el mundo está midiendo esta pandemia por resultados en cantidad de fallecidos y en cantidad de infectados. Y resulta que la Unión Europea lamentablemente no ha podido tener un desempeño que, por ejemplo, a América Latina le permita fortalecer, digamos, un sistema de integración. Al contrario, estamos desintegrados. La UNASUR desapareció, tenemos digamos, bloques muy marcados, populismos que afloran, una invasión, o no una invasión, sino digamos, una amenaza directa de fuerza de Estados Unidos a Venezuela, digamos, a propósito de esta acusación en contra de la cúpula bolivariana. Entonces, los caminos en el fondo no están tan a la vista, están como velados por toda una capa de información. Sí, lo que pasa es que en el fondo, en el caso de Europa, para entrar en el tema europeo rápidamente, hay una desaceleración de la economía alemana, que era el tren que manejaba y que empujaba a Europa. Y eso es un tema no menor. Segundo, han ingresado o ingresaron en su momento gobiernos populistas muy importantes en Europa, sobre todo en el caso de Inglaterra, que tuvimos el Brexit, digamos, ¿no es cierto?, después con Boris Johnson, digamos, fundamentalmente se consolida, pero viene en un proceso largo, el tema del Brexit, que en el fondo dejó un poco a lo que era el Reino Unido, ¿no es cierto?, afuera estaba en una discusión interna muy potente, y surgieron populismos importantes en el caso de otros países, como el caso de Italia con Salvini, por ejemplo. Entonces, yo creo que Europa pasaba un momento malo. Y los motores, de alguna forma, que mantenían la Unión Europea y que incluso llevaban a rastra a todos los que los ex países socialistas de Europa del Este, digamos, con grandes créditos, grandes apoyos, gran cooperación, era Alemania y Francia. Y Francia vivió también una gran explosión popular. No nos olvidemos los chalecos amarillos, que nacen fundamentalmente primero en el campo, ¿no es cierto?, por un impuesto verde, pero que en el fondo se traduce en una rebelión de toda la sociedad, de todos los estamentos, un poco lo que son. Entonces, Europa estaba en una situación complicada. Más el caso de Estados Unidos, que de alguna forma estaba planteando el fin del multilateralismo, estaba debilitando los organismos multilaterales, incluso la propia OTAN. No nos olvidemos que la propia Alemania planteó tener un ejército europeo, o sea, ese es el nivel de proposición que habían, pero sin embargo se encuentran con esta otra realidad. Entonces yo diría que viene hace muchos años atrás. ¿Perdón? Que es una discusión que viene hace muchos años atrás para el ejército europeo. Sí, lo que pasa es que ahora como Trump decía que no quería ponerle más plata a la OTAN porque gastaba mucha plata ahí, digamos, en el fondo, y no rendía lo suficiente para él, digamos, en esa mirada minimalista, de alguna forma, yo creo que la Unión Europea tenía muchos problemas, pero la Unión Europea sigue siendo un paradigma súper importante. Yo diría que en términos conceptuales, valóricos, liderazgo conceptual de la Unión Europea, no se ha perdido. Lo que pasa es que hoy día también está ensimismada en los propios problemas que tiene, digamos. Sí, está muy debilitada.
En España no nos olvidemos la condición que deja el Partido Popular, ¿no es cierto?, las finanzas en España, es un PSOE también con algunos elementos de corrupción que tuvo que recrearse, digamos, para poder volver al gobierno. Entonces, la situación era compleja. Un mundo incierto, un mundo de amigos, enemigos, de medio enemigos, entonces, difícil en esa condición. En el caso de Así América es. Latina, evidentemente el surgimiento de gobiernos de derecha en parte de la región generaron contradicciones muy profundas, o sea, aumentaron el clivaje de izquierdas y de derechas y no esa unidad en la diversidad, que fue un poco el concepto que se manejó en los 90 En y los 2000, 90, digamos, y que claro. fue muy importante en el fondo para poder conciliar agendas comunes de los países en términos más pragmáticos y dejar un poco el elemento ideologizado de lado. Entra Macri, entra Piñera, entra Bolsonaro y UNASUR lo Claro, es hacen que tira, explotaron digamos, las para decir la verdad. desigualdades que se Ya fueron estaba de alguna incubando, forma, que ya fueron estaba medio explotando perdona, como todas las desigualdades que se fueron incubando desde los 90 en adelante, fueron explotando ya en estos años y el estallido, y tanto en Europa, que venía desde 2008 con la crisis subprime, en Estados Unidos también, así que de repente nos encontramos frente a una pandemia con un escenario muy polarizado y que hay que reformular a partir de reflexiones más profundas, entonces es un desafío importante. Oye, yo creo que ya estamos como en el tiempo de lo que establece nuestra dirección de Radio Universidad C. Así que no sí, sé si sí, estás de todavía estamos en el acuerdo. tiempo porque además son muchos los temas que hay que conversar Son muchos temas, y de podríamos repente hay que estar, aquilatarlo un poquito. eso, vamos Sí, parcelando. Así que sí, vamos a no, darle un seguimiento a todo mensaje esto. que la gente se cuide nomás, que es muy importante porque de repente tendemos a relajarnos, sobre todo cuando empieza a pasar el tiempo y esta es una enfermedad que no va a perdonar, no va a perdonar. Yo conozco gente, digamos, que la ha pasado mal, Sí, yo muy también. mal, digamos, entonces en esa perspectiva, por favor, cuídense. Eso es. El llamado es a cuidarse, a no bajar la guardia y a quedarnos en nuestra casa en la medida que podamos y poder cuidar a los otros también. Así que esto fue Mundo al Límite desde casa. Quédense en casa. Y los queremos saludar desde Radio Universidad Seca a todos para que puedan seguir, digamos, en contacto por esta vía que en este momento es la Amazonia. Así que, don Bladen, muchas gracias. Muy buen día, que tengan, pásenlo bien. Bueno, hasta la próxima. Te dejamos a tono con la actualidad y contingencia global. David Miranda y Mladen Yopo te esperan la próxima semana con una nueva emisión de Mundo al Límite por Radio USEC.